¿Has tenido alguna vez algún crush secreto? Sin duda alguna, en algún momento de nuestras vidas la gran mayoría de nosotros lo ha tenido, pero ¿cómo te ha ido? ¿Has podido estar cerca de tu crush tanto que se consideren buenos amigos? ¿Cómo te has sentido? Si te ha pasado o no, hoy veremos una interesante historia sobre un amor secreto entre dos compañeros de clase que sé te va a encantar. La historia comienza con Samutsi, quien está entrando a la universidad. Ella quería estudiar ahí porque creía que también estudiaría su crush en esa universidad, pero su nombre no aparece en la lista de ingreso, así que se entristece pensando que nunca más lo volvería a ver. Va a haber un partido de baloncesto y allí recuerda cuando quiso presentársela a su crush en la secundaria. No le salía nada bien. En ese momento recibe un balonazo en la cara que la hace ver estrellitas y ahí estaba él, su crush amado, aquel por quien sería capaz de dejar todo mirándola fijamente. A ella se le paralizó el mundo en un instante y ambos dicen al mismo tiempo la misma pregunta: ¿eres tú? Él se cambió el nombre para entrar a la universidad. Ahora se llama Guo Jianan. Le da su mano para que ella se levante. Ella tropieza y cae en sus brazos. Su corazón comienza a latirle fuertemente. Miren esa carita, se lo quiere comer. Luego ella vuelve a la cancha a ver si lo veía, pero él no apareció, cosa que le entristeció mucho. Pensó que nunca más lo volvería a ver, pero va a la biblioteca y al sacar un libro, está él del otro lado de la estantería. Le sonríe y ella se asusta toda. Él la saluda y le invita a comer esa noche. ¡Qué emoción! Ella no sabe si creérselo o no. Ella lo espera en el café toda emocionada. Él llega pero no está solo, está con sus amigos. Los amigos la reconocen todos emocionados también. La querían conocer. ¿Qué está pasando aquí? Ellos comienzan a echarle broma a Jianan. Ella quiere comer, pero no quiere que la vean con falta de elegancia, porque todo lo que pidieron es para comer con las manos. Así que dice que no tiene hambre, aunque eso no se lo cree ni ella misma. Así que sale, pero se agarra una brocheta a escondidas y en la calle está comiéndola con todo el gusto. Y aparece el crush y le pregunta qué hace, y ella aún comiendo le dice que haciendo una llamada. Ella quiere pedirle el WeChat, pero le da hipo de los nervios. Ella lo acompaña a comprar chuchería y cuando salen, él está pegado al teléfono sonriendo. Ella está a punto de pedir nuevamente el WeChat cuando ven un gatito en una tienda y se entretienen con él. Ella le pregunta si ha acariciado a un gato y él la acaricia a ella. Tan bellos los dos. Ella de los nervios golpea la cabeza con la vidriera, tranquila que a todos nos ha pasado. Él la acompaña a su edificio y le da todas las chucherías a ella. Se las había comprado, qué romántico. Él se va, pero ella se acuerda que no le pidió el WeChat, pero la muchachita no se rinde. Va a la clase de él, pero el profesor la descubre y le hace una pregunta que ella no sabe responder, así que el galán la defiende responderle a la pregunta, dejándola ella con esa miradita de gata enamorada. Al fin se arma de valor y le pide el WeChat, y él tan duro le pide el celular y le da su número. En la noche él le escribe, pero ella toda nerviosa no sabe qué sticker enviarle. Luego comienza a estalquearlo, así que va a la cancha de baloncesto a espiarlo, pero él no está ahí. Ella le compra un café y comienza a ensayar cómo dárselo, y él le llega por detrás, le pregunta qué hace por ahí. Ella dice que solo pasaba por la zona, le ofrece el café y él le dice que ya es de noche para tomarlo. Él la está acompañando y le pregunta a ella si lo ha estalqueado. Ella que no, que solo revisó su actividad en el WeChat. ¿No es lo mismo? La lleva a una azotea. Ella piensa que la va a besar, pero le está quitando un insecto en el cachete. Juntos se ponen a ver las estrellas de una manera tiernita. En eso aparece uno de los amigos de él, interrumpiéndoles el momento. Ella consigue una cámara fotográfica y ensayando con ella, toma una fotografía de una imagen que había hecho ella dándole un beso a él. Ella va a un evento de él y comienza a tomar fotografías porque él le pidió el favor. Se queda ayudándolos a ordenar y le da la memoria para que las revele. Van a cenar con sus amigos y la muchacha quiere emborracharse para que la lleve a su casa, pero ella no siente nada. A él no le gusta que los amigos le estén ofreciendo cerveza, así que se la lleva corriendo. Él la acompaña a su residencia. Ella quiere tomarle la mano y en un momento choca con él. Va a entrar, pero ya cerraron la puerta alegrándose toda ella porque así pasaría más tiempo con su galán. Él le pellizca el cachete y abre la puerta para que ella entre. Ahora ella cree que a su compañera de cuarto también le gusta Jianan, por lo que comienza a mirarla con sospecha. La escuela de ella y la de él van a celebrar juntos un baile y ella está loca porque él la invite. Y cuando está a punto de escribirle, llaman a su compañera para que vaya al edificio donde él vive. Ella la sigue y los ve hablando a los dos y comienza a perseguirlos. Van a comer y ella está detrás escuchándolo todo con rabia. Llega el amigo de él, quien está enamorado de la compañera de ella, y la acompaña a espiarlos. Ambos los siguen a la biblioteca y ellos se dan cuenta. Él la agarra y le pregunta por qué los sigue y se la lleva como un saco, tan cómico. Van a ver al gatito, pasan los compañeros de ella y ella se asusta. Le dice a él que no voltee. Él le pregunta si se avergüenza de él y ella responde que es que él es muy popular y ella una chica normal, así que le dice que entonces no se le acercará más para que ella no se sienta presionada. Ella lo sigue, pero él no le habla. Él la acompaña a su residencia y ella le pregunta si ella tiene pareja para el baile. Él le dice
dice que no le interesa eso y le pregunta a ella si ella tiene pareja. Ella que no. Él le dice que no busque más, que él irá con ella. ¿Le gusta o no le gusta? Ella se emociona toda. Su crush le invitó al baile, no es para menos. Así que ella se pone a practicar en su habitación bailando con un osote de peluche. Se maquilla y se pone un lindo vestido. Todo para su enamorado. No quiere llegar tarde al baile, pero tiene que entregar unos libros. Le falta uno y no lo consigue en ningún sitio. Y el muchacho escribiéndole mensajes a ver si llega. Ella va a la azotea y ahí está el libro, pero queda encerrada allí. No puede salir la pobre. ¡Qué angustia! Trata de llamar a su galán, pero este está presentando el baile y dejó el teléfono en otro sitio. Él está esperándola, ve sus llamadas y mensajes y se va corriendo a buscarla. Ella está lamentando su mala suerte y él llega a buscarla. Él pone una canción en su teléfono y le invita a bailar ahí mismo, y ambos tienen un muy romántico baile bajo la luz de las estrellas. Qué bonitos se ven los dos. Él le dice que es feliz de ser su amigo y ella queda toda cortada. Pobrecita, la pusieron en la friendzone. Ahora está toda deprimida en clases. Él llega y se sienta al lado de ella y ella no sabe qué hacer. Él le pide que se una a su grupo para hacer un blog en clase, así que se ven en el parque. Ella comienza a tomarle fotografías a él. Tienen un pequeño picnic. Ella lo ve con un helado en su boca y quiere besarlo, así que va para allá, pero él le pregunta qué hace, que si está imitando una jirafa. La lluvia los interrumpe y él la cubre a ella con su camisa y la limpia tiernamente con un pañuelo. Están resguardándose de la lluvia y ella comienza a tararear una canción que en parte dice: lo más bello no es el día de lluvia, sino resguardarme de la lluvia contigo. Me mataron con esa hermosa frase. Ya bésense, en serio. La muchacha está muy enamoradita de él. Él le limpia los labios y ella deseando que no escampe pronto, cosa que ocurre. En un instante deja de llover. Ella le pide el favor a una compañera para que le ayude a editar el blog porque aún no sabe cómo hacerlo, y ella acepta, pero con una condición. Ella y él tienen que grabar una escena de amor. No puede estar más contenta nuestra Mutsi. Ambos graban una escena súper romántica y ya cuando están a punto de besarse, la compañera dice: corten, dejándole ya con ganas de seguir. Van a grabar otra escena y ella se pone toda nerviosita por estar con su príncipe. Siguen grabando más escenas y ella brava. Es el sueño de todos los que alguna vez hemos tenido un crush. Así se nos enamora más la muchacha. Llega la compañera de cuarto de ella y también quiere grabar con él. Mutsi no quiere y él como que tampoco, pero a regañadientes lo hace. Ella se sienta con el amigo de él y Jianan al verlo se pone celoso. Luego la ponen a ella a trabajar tras de escenas, mientras él graba con la compañera y él no quiere, se siente todo incómodo. Él se quiere ir, entonces la otra le pregunta que si graba con Mutsi se quedaría, a lo que él acepta. Quería trabajar solo con su enamorada. Ahora sí están contentos los tortolitos. Tienen una cita doble con el amigo de él y la compañera de ella. Ambos están incómodos. La otra no le quita la mirada a él. Van caminando y ella va a tropezar con una bicicleta por estar mirándolo. Y él la rescata abrazándola y mirándose bonito los dos. Él se pone celoso porque se enteró que ella y el amigo de él comieron juntos el día anterior. Y es que estaban organizando el día de campo. Y más celoso aún cuando el amigo se pincha y ella lo ayuda. Así que se va con la otra a volar cometa y estos dos se quedan espiándolos. Juegan un juego y él revela que la persona que les gusta está ahí. Ella queda toda intrigada y se pone a investigar cuál de las dos es la que le gusta. Ahora él está frío con ella. Claro, está celoso por el amigo, así que se sienta con este otro. Ambos están preocupados por sus crushes y trama ponerlo a prueba para ver si la que le gusta es ella misma o la otra. El amigo le dice que le pide a su enamorado que coma con ella, a veces acepta, por lo que va y él le dice que no tiene hambre, que va a estudiar. Igual ella va con él a la biblioteca y el amigo los espía y llega la otra y lo invita a comer también. Si es pasada, no ve que está con su compañera. Él acepta y Mutsi furiosa se va de ahí. Le dice al amigo que es que no le gusta a él. Llora bajo la lluvia y aparece él con un paraguas para cubrirla. Le pone su chaqueta y la abraza. Ella está a punto de declararle que le gusta y él la invita a comer. La compañera de ella le dijo que al día siguiente iba a aclarar las cosas con él y ella se asusta pensando que es que se lo va a quitar. Resulta que antes la otra le confesó que le gustaba y él le dijo que no le gusta a ella, a lo que le preguntó si le gusta entonces Mutsi y él se queda callado. Ella le dice que le confiese que le gusta para que no se ponga triste, pero Mutsi no sabe esto, así que al día siguiente va donde está él para entretenerlo y de esa manera no se vea con la otra. Se lo lleva a cocinar y él románticamente le aparta su cabello del rostro y toma sus manitos para hacer una figura con la manga pastelera, abrazándole inconscientemente.
más romántico si me muero. Él le pregunta por qué ella no quiere que le vaya a la escuela ese día, y ella inocentemente le responde que quiere pasar el día con él a solas, y él sonríe y le pregunta por qué no se lo dijo antes. Así que terminan de pasar el día juntos, y ya camino a su residencia aparece la otra, y se lo lleva a él a hablar en privado. Le dice que va a luchar por él hasta el final, que si él no es pareja con Mutsi, ella seguiría luchando, y el condenado le dice que entonces va a dejar de perseguirlo pronto. Mutsi está celosa y sale corriendo, pero se cae y se dobla el tobillo, y él la agarra y se la lleva corriendo de ahí, y la otra se queda viendo desde lejos. La lleva al hospital, y como no fue grave, el doctor le receta unas pastillas para el dolor, pero ya es muy tarde para que ella regrese a la residencia, así que la lleva a un hotel para que ella pase la noche. Ella está nerviosita porque ella se imagina cositas, y mientras él se toma una ducha, ella comienza a practicar poses sexys, pero todo está en su cabeza. Él duerme en el sofá y en un momento despierta, y la cubre a ella. En verdad que hace una linda pareja, y se sienta observándola como duerme. A la mañana ella despierta y él está ahí en la cama. Ella abre los ojitos y al verlo comienza a acariciarle la nariz. Ambos se miran fijamente, y cuando ella va a levantarse, él la toma y le da su primer besito. ¡Qué bonito! Aunque eso no pasó en realidad, ella se lo imaginó todo. Él la llevó al hotel y la dejó ahí sola porque él se fue a su habitación. Y yo también quedé con ganas de que eso fuera real. Ella va a clases cojeando y él la agarra y la sube por las escaleras, diciéndole que de ahora en adelante él lo haría. También le lleva su comidita y la acompaña a la biblioteca a estudiar. Ese sí es un verdadero caballero. Él le invita a un sitio a comprar ropa. Creo que es el sueño de toda mujer, que su cruz le invita a comprar ropa. No estoy seguro, pero se deben sentir bonito con eso. Si no es así, escriben en los comentarios cuál es su sueño con su cruz. Bueno, sigamos con el drama que está bueno. En el bus, él se queda dormidito en su hombro y ella ruega para que el conductor conduzca más despacio para seguir disfrutando el momento. Ella le escoge una camisa y él le dice que se pruebe una que es idéntica a la de él. Luego le compra un algodón de azúcar a la niña y ambos lo comparten dulcemente. Ella le pregunta a él quién le gusta. Él le dice si aún no lo ha adivinado, y en eso aparece una amiga de ella y le pregunta si es su novio, y ella responde que son amigos, dejando todo cortado al hombre. Él se pone bravo y le dice que se vayan de ahí. Ambos discuten y ella le pregunta si él realmente la ve como una amiga, porque a veces parece que coquetea con ella y a veces es muy frío, que si está jugando con ella. Él le dice que sí, que solo como amiga. Ella le revela que le gusta desde hace mucho tiempo y llorando se va de ahí. Ahora ella está triste, ya ni comer quiere, y a él le dieron duro las palabras de ella. La compañera se da cuenta de la cosa y trata de animarla, la abraza y ella llora. Luego va donde el galán y le reclama porque nunca lo confesó a Mutsi que le gusta, que no la ponga triste, que no haga que ella lo adivine, sino que le diga lo que siente en verdad. Bien hecho. Él tiene que reaccionar y dar el paso con la pobre Mutsi. Ella está en la biblioteca y él se le aparece, la ve mal y le dice que le dé 5 minutos, a lo que sale corriendo. Busca comida para ella y se la lleva. Se la da para que coma y ella lo rechaza. Ella le dice que si no le gusta no la confunda más. Él le dice que bien, que ya no son amigos. Iba a decir otra cosa, pero ella se va de ahí. Él se va con su amigo a beber, ambos sufriendo por las muchachas que les gustan. Bueno, él tiene la culpa por no ser directo con la muchacha que le gusta. No sé qué tienen los hombres de hoy en día. En mis tiempos éramos directos y si nos rechazaban pues llorábamos, pero al menos lo intentábamos. El amigo le dice que tiene que confesar sus sentimientos, así que ella cuando va a la azotea ve que está arreglada con globos, luces y pétalos de rosas en el piso y una computadora con un video de ella, y allí aparece el galán con un pastel caminando hacia ella y dándole el happy birthday. Luego le dice la misma frase que ella pensó aquel día en que se resguardaron de la lluvia. Lo más bello no es el día de lluvia, sino resguardarme de la lluvia contigo. Y al fin le dice que le gusta, pero la muchacha está dura. Le dice que entonces por qué él era así con ella. Él le toma las manos y le pide perdón, que él quiere ser más que su amigo, que quiere que ella sea su novia. Ella no se lo cree todavía, que sí habla en serio, y él le dice que ella le gusta desde la secundaria, que no fue lo suficiente valiente, y recuerda todo lo que compartieron ambos. Le dice que ella iluminó su vida. Voy a anotar esa frase. Ella comienza a llorar y él también, pero le seca las lágrimas y le da un besito. A ella no le bastó ese piquito, y se le tira a él y le da un tremendo besote, acabando así esta historia de cruz adolescente y comenzando la verdadera historia de amor entre Mutsi y Jianan.
El drama se trata de dos personas que están enamoradas secretamente entre sí, se acercan sigilosamente y afortunadamente para ellos, el amor florece. Si les gustan historias como estas, les invito a darle like a este video y suscribirse al canal activando la campanita. Y recuerden, el amor no es vivir felices por siempre y contentos, eso es un cuento de hadas. El amor es saber afrontar juntos la vida. Bye bye.